Vos querías decir algo más, Alfredo. Sí, primero que de antimilitarista nada. Yo creo que lo que sí es racionalidad con respecto a para qué tenemos Fuerzas Armadas y que yo ayer de noche veo a los miliquitos haciendo guardia en Boulevard Artigas y Garibaldi, toda la noche ahí, es decir, ¿tiene sentido tener personas con un fusil cuidando? Poné cámaras, poné cosas. Estás ocupando gente al santo botón sin ninguna función real. Y las Fuerzas Armadas, que son necesarias sí en la defensa en forma global, me parece a mí, no tienen rubro, no tienen tecnología, no tienen nada. Entonces lo pones a cocinar para la gente que no tiene comida, a combatir el tema de las inundaciones, a levantar basura. ¿Esa es la función de Fuerzas Armadas? No, eso no es la función de Fuerzas Armadas. Tenés que tener otros mecanismos. Entonces me parece que hay que reducirla, equiparla correctamente y darle funciones acorde a lo que necesita. Yo creo que Javier García, una cosa que ha marcado para mí, lo he dicho antes y no tengo empacho, ha marcado la autoridad civil frente a los militares. Una y otra vez. No ha dejado nada duditativo. Él ha sido muy claro y eso es una cuestión que me parece que hay que decirlo, hay que reconocérselo. Después podemos discutir para qué, cómo y etcétera, miles de años. Eso de antimilitarista, a alguno le gusta inventar, en mi caso no corre, no tengo ningún problema. Y lo otro es, los armenios hasta el día de hoy reclaman por el genocidio de los turcos. Los judíos hasta el día de hoy reclaman por los crímenes nazis del Holocausto. Entonces, que algunos familiares estén reclamando cuando pasaron un montón de años, es cierto, pero por sus familiares yo no lo veo mal. Me parece que eso es ¿Puedo hacer otra pregunta? Yo quería responder a algo que Fernando también había dicho antes, que bueno, que hay gente que el prejuicio lo basa en los hechos del pasado. Cuando yo hablo de heridas abiertas, no hablo de lo que pasó, de juzgar por lo que pasó, sino qué es lo que se hace con lo que pasó. Entonces, cuando no se condena tajantemente lo que pasó y no se separan tajantemente de lo que pasó, ahí sí yo creo que estamos hablando del presente. Y eso lo vemos en el presente. Fernando decía más temprano, antes de la pausa, que se es injusto con las nuevas generaciones. Yo creo, comparto eso, ese prejuicio es injusto con las nuevas generaciones. Pero ¿quiénes son los primeros injustos con las nuevas generaciones? Los propios militares que, entre otras cosas, mantienen un pacto de silencio y siguen cargando a la institucionalidad con una mochila que no es del pasado, es del presente. Ese es un punto interesante. Yo creo que es ahí donde me refiero. Los hechos del pasado, por supuesto, que los nuevos militares no tienen nada que ver con lo que sucedió. El tema es el corporativismo que, a mi entender, no se ha separado como debiera y no ha condenado como debiera los hechos del pasado, que sí lo ha hecho el ministro García y que incluso dentro de estas fuerzas militares ha tenido resistencia por eso, porque ha propuesto rever, entre otras cosas, los planes de estudio y demás, y me consta que se le ha complicado. Y ahí viene otros aspectos. Y esos son de ahora, el corporativismo que plantea Verónica, ¿coincidís que existe o no lo ves? Fer, Marguerite. No, me distraje. Qué bien, está expulsado. No me interesa seguir con el tema. Qué conveniente. Ah, ¿no te interesa? No, no me interesaría seguir con el tema. Bueno, pero ¿sabés qué? Vamos a tener hasta que venga nuestro próximo yo escucho invitado. nomás, como ya hablé mucho en el primer bloque, ahora escucho. ¿Advertís que hay corporativismo si dicen algo en esto, la última parte que plantea Verónica? 100% lo último que estaba planteando de que claramente un puñado de responsables, sí, de un montón de cosas que pasaron, y si no fue responsabilidad directa, por lo pronto información tienen y creo que la traición o la cobardía más grande justamente es cargarle las tintas a la institución y a los nuevos militares que nada tuvieron que ver con eso. Comparto plenamente con lo que decía Vero. Y también y me parece muy positivo señalar esta postura del ministro Javier García en el sentido de que es verdad que ha sido una persona que claro, estamos destacando lo que tendría que ser. Claro. Estamos destacando que un ministro de Defensa marque claramente su rol como civil, marque claramente que el poder militar obviamente depende, está subordinado del poder político. Es lo claro, es lo que tiene que ser. Sin embargo, tenemos que seguirlo remarcando y tenemos que reconocer en ese sentido a Javier García. Entonces hay cosas que quizá no están tan claras, porque claro, si mencionamos y si destacamos algo que es como tiene que ser, me parece que en ese sentido no está todo tan claro. Y tú hoy, Victoria, preguntabas si hay como
si existe un discurso, sí, antimilitarista. Yo creo que es más para la tribuna, ¿sabes? Yo creo que al final del día es un discurso, sí, que embravece, que envalentona o que levanta, quizá no en su totalidad, pero sí una parte del Frente Amplio, pero al final del día es una gran mentira. Porque en los 15 años de gobierno, ¿cuáles fueron esos gestos o esas reformas o esas modificaciones que hoy se proponen, hoy se pretenden discutir? Me parece que es parte de un relato también que sí hizo eco y además se construyó en una militancia en un tiempo frente amplista que tuvo que vivir un montón de cosas, como también militantes de otros partidos, pero que intentaron la dirigencia seguir potenciando para seguir manteniendo esa mística y que al final del día, cuando hay que cerrar filas y cuando hay que seguir avanzando, Vero mencionaba, hay militares que hacen silencio. Bueno, hay civiles también que hacen silencio y también son responsables. Bien, finalmente, plantear este tema en este momento, ¿no? No es que lo plantee solamente el ministro García, porque antes había estado hablando justamente de otros protagonistas, pero marcar la diferencia, los antimilitaristas, los que promilitares sería, entonces no queda muy claro. ¿Que beneficia en algo a la coalición marcar esta postura, el señalamiento de los antimilitaristas? No sé si beneficia o no a la coalición. La verdad es que está muy tenido... Mirá, yo recuerdo... ¿Y qué rol juega Cabildo Abierto en esto, obviamente? Sí, claro. Que hay alguna gente que reivindica al ejército como institución en toda su actuación. ¿Tá? Y sin ir más lejos, lean el periódico Nación del centro militar. ¿Tá? Es una cosa que es... los dinosaurios parecen bebés de pecho, porque son predinosaurios. ¿Tá? Es decir, mira, recuerdo que hace como 12 años yo hice el curso de corresponsal de guerra en el Comando General del Ejército para periodistas. ¿Tá? Fuimos un montón, lo hicimos ahí y empezamos. Y además ellos planteaban lo que querían hacer del ejército, de las Fuerzas Armadas, etc. Y me acuerdo que en una discusión con uno de los oficiales que estaba ahí, digo, mirá, mientras ustedes no tomen distancia de los retirados militares, ¿tá? Porque una cosa es el ejército actual y las Fuerzas Armadas actuales en actividad, y otra cosa son los retirados militares que reivindican el pasado como una cosa, como una medalla de honor. Entonces, mientras ustedes no tomen distancia de eso, es muy difícil de que la ciudadanía los pueda tomar de otra manera. Y realmente ellos, porque la familia militar incluye todos. Eso de la familia, no, perdóname, en la familia tenés gente que no sirve para nada. ¿Tá? Entonces, a los familiares que no sirven para nada no los querés dentro de la familia. ¿Tá? Y creo que desde ese punto de vista... todavía las Fuerzas Armadas actuales no han tomado distancia, entonces la gente los confunde. Y me parece que es un error, porque yo creo que hay gente que está en el ejército o en la Fuerza Armada en general que tiene otra visión absolutamente democrática, y me parece que está bien. ¿Por qué no usás la misma...? Ah, bueno, se le fue la... No, porque... pasamos el tema ahora, No, pará un poquito. Conmigo no discute, pero vos lo despertás. Pará un poquito, Yo lo aburro. hemipléjico. ¿Por qué no usás la misma vara para medir a los tupamaros que atentaron contra la democracia, contra los que mataron? ¿Por qué los tolerás adentro del Frente Amplio y no permitís que eventualmente algunos que piensan diferente que vos estén dentro de las Fuerzas Armadas? Porque primero... Te hago esa pregunta, sí, nada más. sí, te puedo responder. Porque robaron, ¿Pregunta o no? porque mataron, Sí, porque fue una guerrilla y por lo tanto actuaron de determinada porque forma. hicieron todo, ¿no? Sí, sí. Hicieron todo. Y sin embargo, sí. no solo los tenés adentro de tu fuerza política, sino que además lo pusiste de presidente de la República. ¿Preguntás o a vas a uno de responder? ellos lo pusiste de presidente de la República. Es como Epa. poner a Mujica en la presidencia, es como poner a Gabazo en la presidencia. Es lo mismo. No. Es exactamente lo No mismo. compare, La no única compare. diferencia es que uno tiene votos y otro no. No compare. No, es lo mismo. No compare. No. No tiene nada que ver. Es lo mismo. Pero, a ver, Parrallado. pero la pregunta, que se podría resumir de Fernando, corregime si me equivoco, No le preguntes de vuelta porque si no... es básicamente, bueno, se espera de las Vos Fuerzas reíste Armadas nomás, que te un desmarcamiento de los protagonistas del peor episodio de nuestra historia. El Frente Amplio se ha desmarcado de los protagonistas perdón, que también contribuyeron no al se ha peor momento de nuestra desmarcado historia. Los tupamaros que fueron protagonistas de esa historia se desmarcaron una y otra vez de determinadas cosas.
Entonces, no me vengan a hablar. Además, Mentira. estuvieron presos. No es mentira. Perdón, estuvieron ¿Cuándo se presos. desmarcaron? Mentira. Pero déjame Pero no hablar. seas mentiroso. Déjame hablar. Ay, Dios mío. Sí, pero no seas nervioso. mentiroso. Te pones nervioso. No, y sí, me pones nervioso Te pones porque nervioso. a mí la se nota que mentira me conocés pone la muy realidad, nervioso. conocés la realidad izquierda. La mentira leyendo, siempre no me sé pone qué, nervioso. No sé No, qué la lees, mentira me no pone sé qué nervioso, lees. no la izquierda. No sabés un pomo de lo que, No, sé lo un que poco, se han no. dicho. Solo lo que vos han sabés. dicho. No, de Solo la vos izquierda, sabés. un poquito más que vos conozco. Solo vos sabés. Un poquito más que vos conozco. Sí, Bueno, a ver, desmarcaron. trascendamos Se por han favor este desmarcado, han hecho momentito autocrítica. ¿Dónde personal. se desmarcaron? ¿Dónde Estuvieron hicieron presos, autocrítica? pagaron con años de vida, cárcel, situaciones muy complicadas, Dejate de jorobar, y apostaron García, a la dejate de legalidad. Se dieron jorobar. cuenta que lo que habían hecho Dejate de no se puede jorobar volver a con el repetir. versito, con el Apostaron a la cuentito, democracia dejá. y ganaron la mayoría de los votos de la ciudadanía. No lo puse yo, lo puso la gente con Exactamente, votos. exactamente, Porque es lo que evidentemente dije. se dieron cuenta de que se habían errado, ¿Quién mira, optaron por otro camino y ganaron. Y te duele, y esa te duele, la tenés. No, la Es- tengo, ah, sí, la tengo, porque no puedo creer como un uruguayo haya votado a un asesino. Mirá, fuimos más Como de un José millón, Mujica, más a de un un ladrón millón que como votamos, José ¿no? Mujica, a un ladrón, Más a de un un millón. asesino. Más- No puedo creer, Bien. la verdad que no puedo creer. Te Más- digo, mira, más de un la única millón, diferencia no. No entre es uno. Gabazo y Mujica Un son los millón. votos. Que no Un son millón los uruguayos. son los Con votos. este fondo, que por ahí, que de alguna manera igual esto no No se explicaste puede nada de lo que generalizar, ibas a explicar, ¿eh? pero Los clichés, es para una que ibas a cara explicar, de no este explicaste debate. nada, te aviso. Esta última discusión muestra una cara de un debate que no se circunscribe a dos personas, no es Marguerite contra Alfredo ni viceversa, sino Se que desmarcaron, es sí. una Festejando mirada los años de la que toma de existe en la Pando. sociedad, en Se extremos, desmarcaron, ¿no? ¿dónde se Entonces, con ese desmarcaron? contexto, realmente el Uruguay puede debatir sobre yo creo el que rol de puede. las Fuerzas Armadas. Obvio. Hubo 2 años de discusión, la ley orgánica militar, durante el gobierno del Frente Amplio, durante 2 años y pico se discutió la ley orgánica militar. Claro que se puede discutir. Y ahí participó gente de todos los partidos políticos. No fue una Entonces ley, no bromen. Alfredo, no fue una ley que cambió los cimientos de las cosas. Pero cambiaron unas cuantas cosas. Bueno, y hay que tuvo seguir matices, cambiando. al igual que estas otras reformas que se plantean. Yo creo que una reforma de fondo con este telón que los compañeros, bueno, de algún modo resumían, está verdaderamente Telón, nada. muy difícil. Me parece que también, acotando un poquito al debate anterior, la principal actitud de desmarcarse creo que fue someterse a las urnas y asumir el juego democrático, mientras los militares siguen buscando vericuetos para huir de la justicia. Un ejemplo más es la ley de cabildo abierto que plantea para dar prisión domiciliaria, que está observado el proyecto de ley por la propia Organización de Naciones Unidas como un retroceso en materia de derechos humanos. Con esto cierro mi Eso no son las Fuerzas participación. Armadas, Verónica. No, Esos son no. 8. Está bien, sí. Esos son 8. Está bien. Como hay 8 o 10 o 15 en el Frente Amplio que reivindican otro tipo de cosas y están contra la policía y tienen posiciones radicales. Son 8. Vos no Igual el podés- ministro García no tampoco podés está de involucrar acuerdo a con todas ese las proyecto, Fuerzas ¿no? Armadas. Y bueno, No sí. podés involucrar a las Fuerzas Armadas como institución en un grupo de 8 o 10 tipos que 8 están o con 10 son unos reminiscencias cuantos, ¿eh? y quieren zafar. Son unos sí, cuantos pero del otro que- lado también hay. No seamos hemipléjicos. Miramos las dos cosas. Yo te pongo lo de Gabazo y Mujica como un extremo. Como un extremo, es un ejemplo un poco extremo. Un poco. Bueno, Sí, está sí, bien. un Yo poco creo que- extremo. Es que un poco afortunadamente extremo. hay una Porque diferencia, los dos, tanto Gabazo como Mujica, yo los pongo en el mismo casillero. Los dos se fueron de mambo. Los dos se corrieron. Los dos violaron la Constitución y las leyes. Los dos. El los tema- dos. el No tema es lo uno que hicieron sí después. y otro no, los dos. El tema es lo que hicieron después, ¿no? ¿Eh? El tema es lo que hicieron después. El tema es de quién, lejos de justificar, ¿no? Pero ¿por qué hoy tenemos una discusión y por qué el ministro Javier García pone foco en las Fuerzas Armadas? Porque cumplen una función pública. Yo claramente nunca compartiría espacio político con José Mujica, pero ese es otro tema. ¿Por qué le ponemos el foco a esto? Bueno, porque es un organismo, es una institución del Estado, una institución principal del Estado, y es la que garantiza el cumplimiento y el cuidado de nuestra Perfecto, soberanía. tiene que existir. Por eso se le puede exigir de forma, entiendo yo, diferentes, no en el sentido político, políticamente sí comparto. Ahora, creo que estamos hablando de cosas distintas, pero estamos hablando de la función de las Fuerzas Armadas, que no tiene nada que ver con lo que pasó. Si pensás con la izquierda está todo bien. Si pensás con la derecha sos un No, fascista. Fernando, te estoy- Y no, me parece que eso no está bien. No Pero- está bien. Me parece que no está bien. Pero vos- me parece que no está bien. ¿Qué te Y parece hay que que no está bien? erradicarlo y está todo mal. Las posiciones radicales de izquierda, que se creen que el relato de ellos es Pero el único te válido. Estoy planteando otra cosa, de por No, qué ahora ya se te le pone entendí, el foco ya a te otra entendí. cosa. Porque dependen del Estado.
Cuando se depende del Estado hay que dar órdenes claras. Sí. Y las órdenes las dan los políticos. Por supuesto. En este caso, ¿Y quién discute eso? el ministro y el presidente. ¿Y quién discute eso? No, que no son No está en comparables discusión en esa eso. tesitura. No está en discusión eso. Bueno, Está se fuera de toda mezcló discusión. tanto que pareció que sí. No, no se Bien. mezcló. Hay que medir todo Vamos a con la misma dejarlo vara. por aquí entonces y vamos con nuestro...